Amén. Un saludo muy especial esta mañana a nuestro querido pastor Carlos, mi pastora Ingrid. Bienvenidos. Y a la iglesia Ayudes de Bendición de Sierra Morena, que también nos acompañan, ¿cierto que sí? ¿Dónde están los hermanos de Sierra Morena, Ayudes de Bendición? Un aplauso, por favor. Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy hay algo muy especial también, porque también vamos a tener la cena del Señor. Amén. Vamos a participar. Es un privilegio maravilloso, pero también va a haber una ordenación ministerial hoy. Les voy a explicar de qué se va a tratar en un ratico, y yo sé que vamos a ser testigos de algo muy, pero muy especial. Amén. Quiero hoy aprovechar rápidamente, quiero que vaya a su Biblia, por favor, esta mañana, y quiero que se prepare porque Dios nos va a hablar. ¿Cuántos lo creen así? Quiero que vaya a 2 Corintios 2:16. 2 Corintios 2:16. Regáleme un minutico. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo maravilloso esta mañana? ¿Cuántos lo creen así? 1 Corintios, no segunda, 1 Corintios 2:16. 1 Corintios. Dice la palabra del Señor de esta manera: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Señor, de Cristo. ¿Tenemos la mente de quién? Mira a la persona que tiene solo, dígale: tienes la mente de Cristo. Amén. Quiero hoy hablar sobre algo y quiero colocarle un título a este mensaje, que va a ser muy sencillo, pero espero y estoy confiado en el Señor de que el Señor nos toque. Algo que estamos trabajando en este año, y es que este año tiene que ser diferente. ¿Cuántos lo creen así? Y vamos a dar frutos este año y resultados este año. ¿Está dispuesto a eso? Y para eso hay que hacer los cambios que tenemos que hacer, tenemos que realizar. Nada de las cosas gloriosas que Dios quiere hacer con nosotros, de las cosas grandes que Dios quiere hacer con nosotros, las va a hacer si nosotros no pagamos un precio y no hacemos los cambios que queremos hacer. ¿Cuántos están de acuerdo? Si no hacemos los cambios que buscamos hacer, pues lógicamente no vamos a ver los resultados que tanto anhelamos. Si usted es una persona que dice: yo quiero bajar de peso, ¿y qué cambios quiere hacer para bajar de peso? 2,000 de pan en la mañana, 2,000 de pan en la noche, ¿sí? Pan al mediodía comiendo. ¿Usted cree que va a bajar de peso de esa manera? No bajamos de esa forma. Si queremos lograr un resultado, tenemos que hacer ¿qué? Los cambios. Pero hay algo que estaba pensando en estos días, que el Señor me traía a la memoria, y especialmente que hay muchas personas que han estado viviendo bajo la actividad de la emocionalidad o ser impulsivos, y este año tiene que ser diferente. Hemos cometido muchos errores al ser impulsivos y al tomar decisiones simplemente bajo reacciones impulsivas o emocionales, y no bajo realmente la coherencia de lo que tenemos que hacer. Cuando hay gente que sufre accidentes o sufre enfermedades, y hay un tipo de muerte que es muy triste, y es cuando de repente detectan que el corazón está funcionando, que los riñones están funcionando, que el hígado está funcionando, que el cuerpo está funcionando, pero su cerebro deja de funcionar. Cuando el cerebro deja de funcionar porque no recibe el oxígeno suficiente, el oxígeno necesario, ¿sí? El cuerpo puede estar funcionando, pero al no estar funcionando el cerebro, significa que esta persona tiene ¿qué? Muerte cerebral. Y cuando tiene muerte en el cerebro esta persona, entonces le hacen todos los diagnósticos, desde el más sencillo, que es colocarle una luz en los ojos, y si no hay ninguna reacción, desde ahí empieza todo un susto para darse cuenta. Hacen todos los exámenes y determinan que realmente las funciones del cerebro no están andando bien. Y cuando no están andando bien, entonces el cuerpo empieza a morir lentamente. Entonces hoy hay maquinaria de oxígeno que va al cuerpo. Entonces a estas personas la colocan bajo varios cables y bajo varias maquinarias para que el cuerpo se mantenga con vida. Pero en el momento es que desconecten esas máquinas, al tener muerte cerebral, la persona, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Va a morir, se va a deteriorar poco a poco, y al punto en que ya no hay más.
Y que es triste cuando de repente a un familiar que le hemos visto con tanta, se le acerca y se le dice ya no hay salida. Porque no hay para la parte de medicina, para la parte científica, cuando alguien tiene muerto su cerebro ya no hay salida. Y las muertes cerebrales son terribles, son complicadas. De repente cuando una persona se ahoga en una piscina o recibe y no tiene oxígeno en su cerebro, puede durar algunos minutos, pero si dura mucho tiempo sin que esa persona reciba el oxígeno suficiente, su vida puede recobrar la vida, pero su cerebro puede quedar damnificado al punto en que su cerebro esté muerto. Me ponía a pensar en algo, y es que hay muchas personas que pareciera en su vida cotidiana que tiene muerte cerebral. Parece que su cabeza no le está sirviendo. Aquí viene el mensaje. ¿Cómo va a llamar el mensaje esta mañana? Muerte cerebral. De eso vamos a hablar. Gente que parece que su mente no le está funcionando. Yo sé que la gente, estas personas no están hoy aquí, pero por si las moscas, a ver si esto puede coincidir. Son personas que parece que no están pensando. ¿Ha conocido gente así? Hay gente que trabaja o hace o toma decisiones o hace cosas bajo esta parte impulsiva, pero no bajo la parte racional. Entonces, bajo su parte emocional o impulsiva, toma decisiones, dice cosas, habla cosas y actúa de cierta manera que luego se arrepiente. Y una de las excusas que coloca, ¿cuál es? ¿Quién la puede decir? Lo hice sin pensar. ¿Y por qué no pensó? Sí, hablé sin pensar, actué sin pensar, hice una cantidad de cosas sin pensar. Y el problema de actuar sin pensar es que la gran mayoría de las veces que actuamos sin pensar nos va muy mal porque no fuimos coherentes en nuestras decisiones. Entonces parece que está funcionando muchas cosas en su vida, pero el cerebro no le funciona mucho. ¿Cuántos han conocido gente así? Aquí no hay ninguno, ¿cierto que sí? Que pueden decir, a mí la cabeza sí la tengo bien puestecita donde debe estar. Y estoy pensando siempre con mucha coherencia, pero ¿cuántas veces cometemos una cantidad de errores porque no estamos pensando como deberíamos pensar? Ahora, no es fácil esta parte. ¿Por qué? Porque en ese proceso cometemos muchos errores porque no tomamos la decisión de sentarnos un poquitico y de evaluar las cosas y de ver todas las perspectivas que están alrededor, a ver si de repente es correcto o incorrecto tomar ese tipo de decisión o no tomarla. Cuando somos impulsivos, significa que nos dejamos llevar por la emoción, nos dejamos llevar por la rabia, nos dejamos llevar por la ira, nos dejamos llevar por el momento de enojo, nos dejamos llevar por una cantidad de cosas. Y cuando nos dejamos llevar por eso, ¿qué pasa? Tomamos malas decisiones porque la ira no es el mejor consejero, porque el dolor no es el mejor consejero, porque muchas de las cosas que nos pasan no es el mejor consejero para tomar decisiones. Cuando nos llegan en consejería o en asesoría, por lo menos, o nos piden algo, o escuchamos personas diciendo, es que ya no voy más, es que ya no aguanto más, es que yo ya me voy a terminar, es que ya voy a dejar mi hogar, es que ya no más. Y uno lo escucha que está hablando con ira, con rabia, con dolor. Entonces uno siempre, bueno, déjeme pensar, déjeme mirar dentro de 8 días, se sigue pensando lo mismo. Y el mejor consejo que uno le da a las personas, ¿cuál es? Vaya, respire profundo, cálmese, tranquilícese. Y si se tranquiliza, ahí sí, hablamos. Porque una cosa es pensar o actuar con la cabeza caliente o calmado. ¿Cuántos aquí les pasa eso? ¿Cuántos aquí son como fósforos? Que cuando se prende y dicen una cantidad de cosas, luego se calman. Unos son de mecha lenta, o sea, ahí están prendidos durante un buen rato, pero luego se terminan calmando. Y el problema es que muchas personas cometen una cantidad de errores o de horrores porque están tomando decisiones bajo la parte impulsiva, no bajo la parte racional. Ahora, el problema es que tenemos en la mente, porque a veces nuestra mente no nos ayuda mucho. Y aquí vienen muchos de los problemas que hay. Porque a veces le echamos la culpa a muchas cosas exteriores, pero cuando empezamos a analizar nuestro interior, empezamos a darnos cuenta de qué estamos pensando, y tal vez nuestra mente no es el mejor consejero tampoco. Porque hay muchas cosas que están metidas en nuestra mente que no son las mejores. Y qué triste es andar en este mundo, que todo esté funcionando, pero nuestro cerebro no esté funcionando. Y cuando nuestro cerebro no está funcionando bien, entonces tarde o temprano nuestro cuerpo va a morir.
Y muchas de las cosas que estamos haciendo va a morir. Y eso es una linda analogía para que comprendamos que tenemos que hacer que nuestra mente funcione. Y hay una cosa maravillosa, porque llegamos a Cristo, y cuando llegamos a Cristo ya no tenemos nuestra mente, ahora tenemos la mente. No, si alguien entiende esto. ¿Tenemos la mente de quién? De Cristo. Mira, a ver si alguien entiende. Cuando llegamos a Cristo, nuestro espíritu revive, y ahora nuestro espíritu se une con el espíritu de Cristo, y ahora dentro de nosotros tenemos a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? Ya Cristo no está afuera, ahora Cristo está dentro, y nosotros ahora tenemos a Cristo adentro. Entonces Cristo está dentro de nosotros, y ya nosotros no somos lo que queríamos ser, sino ahora está Cristo, y eso nos convierte en nuevas criaturas, nuevas personas. Nuestro espíritu en Cristo es perfecto. El problema tiene que ver con nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, y una cantidad de cosas que Dios tiene que ir transformando día tras día. Ya Cristo está en nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Quiero que entienda esto. Ya Él no está afuera, Él está ¿dónde? ¿Cuántos tienen a Cristo dentro de su vida? ¿Lo tienen o no lo tienen? ¿Cuántos lo tienen? ¿Seguro? Él no está afuera. Señor, ven, ven, ven. Y Jesús, ya vine, ya vine. Él ya está aquí, ya está adentro, ya está metido adentro. Ya somos de Él. ¿Cuántos son de Cristo? Y Él está ahí trabajando. El problema es que Él no ha crecido como debe crecer, porque esa es la forma en como el apóstol lo muestra. Hasta que Cristo crezca a una plenitud, Él todavía está intentando, porque hay muchas cosas de nosotros que no están andando. Uno de los propósitos maravillosos que Dios tiene con nosotros, de los planes lindos y hermosos que Dios tiene con nosotros, agarre esto, que esto le va a ayudar mucho. El objetivo que Dios tiene con usted es matarlo. Como Dios lo escucha, es matarte, para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Porque todo lo que tenemos nosotros no es correcto, no es bueno. Tenemos una naturaleza pecaminosa que siempre nos lleva a comportarnos mal, a actuar mal, a pensar mal, a decir cosas que no deberíamos decir, a hacer una cantidad de cosas equivocadas. Y lo que quiere Cristo en nosotros es agarrarnos y día tras día matar de nosotros tantas cosas para que Cristo viva. ¿Está de acuerdo conmigo? Y eso es fácil. Y eso es sin dolor. Lo lindo es que a veces ni anestesia te coloca el Señor, y simplemente empieza a tratar con nosotros para empezar a matar en nosotros muchas cosas, para que la naturaleza y la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Si nosotros no hacemos morir los deseos de nuestra carne y no hacemos morir mucho de lo de nosotros, Él no puede vivir, y necesitamos que nosotros muera para que Cristo viva. Y uno de los objetivos del cristianismo es esto, que cada día sea menos de nosotros y más de Cristo, y que nos convirtamos en la imagen y la manifestación del Señor en nosotros, que se vea Cristo en nosotros, que Cristo vaya creciendo día tras día, y eso de lograr el conocimiento de la palabra y de la obra del Espíritu Santo, que debe hacerse todo el tiempo. Pero una de las cosas que el Señor quiere cambiar en nosotros es nuestra manera de pensar. Va a hacer que nuestra mente ahora sí funcione, porque ya no tenemos la mente nuestra, sino tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? No, ¿cuántos tienen la mente de Cristo? Ahora, ¿qué significa la mente de Cristo? Que ahora no pensamos como nosotros pensamos, sino ahora pensamos como Cristo piensa. ¿Cómo piensa Cristo? Es ahí donde yo tengo que conocer la mente de Cristo. ¿Y cómo conozco la mente de Cristo? Porque cuando abro la palabra y estudio la palabra, ahora encuentro que en la palabra está la mente de Cristo. Y de la forma como veo la palabra, así debo pensar. Y este año yo no puedo pensar como usualmente he pensado, sino tengo que pensar como Cristo piensa. ¿Sabe usted que la gran mayoría de los problemas que tenemos y que tiene la humanidad es por nuestra manera de pensar? Nuestra manera de pensar es la que trae pobreza. La pobreza no está en las oportunidades, la pobreza está ¿dónde? ¿Cuántos lo sabían? Está en la mente. Para muchas personas, una piedra de 2 bombillos no sirve para nada. Para algunos, una piedra de 2 bombillos es una gran oportunidad de hacer negocios. Para gente, tener los padres que tienen y la casa que tienen y las circunstancias en las cuales vivieron y el barrio donde vienen, para muchos es todo un problema para salir adelante. Para otros es la gran razón por la cual deben salir adelante. Porque todos los problemas no están afuera, los problemas ¿dónde están? En la mente. Para alguien los problemas es eso, un problema. Para otros los problemas son oportunidades para salir adelante. Para Jesús, la mente como piensa Jesús, entonces él decía, si hay alguien que está muerto, no es muerto para siempre, simplemente duerme, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ve las cosas diferentes, el Señor ve las cosas distintas, la forma como el Señor piensa es totalmente diferente a lo que nosotros pensamos, y tenemos que empezar a entender que no podemos pensar como nosotros, sino que tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Cuánto la tienen? Entonces tenemos que pensar
como Cristo piensa. Porque la forma como pensamos es la forma como hablamos. Y la forma como pensamos y hablamos es la forma como actuamos. Y la forma como actuamos son los resultados que vemos. Y a veces estamos pensando una cantidad de cosas que no deberíamos estar pensando, y uno quiere que la gente cambie solamente la manera de hablar, pero para cambiar la manera de hablar tiene que cambiar la manera de pensar. Si no cambia la manera de pensar, no va a cambiar su manera de hablar, tampoco va a cambiar su manera de actuar. Entonces yo quiero que la gente cambie su manera de actuar, pero si no cambia su manera de pensar, no va a pasar nada, porque entonces va a cambiar por un ratico, pero no va a cambiar por siempre, no va a ser un cambio permanente, porque para que haya un cambio permanente tiene que cambiar su manera de ¿qué? De pensar. Si solamente le digo a la gente cambie su manera de actuar, es como las dietas, le voy a colocar. Cuando usted le llega a un médico y le dice, usted tiene que hacer una dieta para bajar de peso, ¿qué piensa usted en la dieta? Para usted, ¿qué es una dieta? Abstenerse de alimentos que le gustan. Entonces usted dice, tengo que hacerle una dieta al pan, una dieta a las harinas, una dieta a los fritos, una dieta a las empanadas y los pasteles que son tan ricos. Eso no, cómprelos por favor. Una dieta, usted dice, tengo que hacer una dieta, está bien. El problema es que inmediatamente que usted dice, tengo que hacer una dieta, usted va a decir, pero algún día esa dieta se va a acabar. Y cuando se acabe la dieta, ahí voy a volver a comer aquellos alimentos. Entonces se experimenta algo que se llama la situación rebote. Porque todas las dietas le van a traer a usted un rebote. El rebote de no que vomite, sino el rebote de que usted llega, ¿cómo se llama? El efecto rebote, de que usted bajó de peso porque hizo la dieta y luego subió el doble. Porque dice, hoy tengo que recuperar todo lo que dejé de comer. Entonces, usted quiere cambiar cosas a la fuerza y ahí no va a actuar hasta que cambie su manera de pensar. Porque el asunto no es hacer una dieta, el asunto es cambiar mis hábitos de alimento. Si yo cambio mis hábitos de alimento, entonces voy a tener resultados permanentes. Pero para eso tengo que cambiar aquí, porque yo tengo que entender que las harinas, o los carbohidratos, o los fritos, o el azúcar no me beneficia a mi cuerpo. Y tengo que meterme esto aquí en la cabeza. No me sirve, los tengo que alejar de mi cuerpo, no son. Entonces yo renuncio a eso, los cambios de aquí, no por un ratico, para siempre. Y si yo cambio mi manera de pensar, voy a cambiar mi manera de actuar. Y si solamente cambio mi manera de actuar sin cambiar mi manera de pensar, es temporal. Y no sé si le ha pasado a usted de que usted quiere cambiar ciertos hábitos y los cambia por un ratico, pero luego vuelve a esos hábitos. Voy a portarme bien y se porta bien por un ratico, pero luego vuelve a portarse mal. ¿Pero por qué? Porque solamente hizo cambios externos sin cambiar primero su parte interna. Y lo que Dios quiere a nosotros es cambiar nuestra parte interna antes de cambiar nuestra parte externa. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Entonces dígale a la persona que tiene a su lado, dígale, cambia tu manera de pensar. ¿Cuántos van a cambiar la manera de pensar? ¿Cuántos van a cambiar la manera de pensar? Tenemos que empezar a entrar. ¿Por qué pensamos como pensamos? Y tenemos que cambiar esos pensamientos por esto. Le voy a colocar una cosa. Este año vamos a cambiar nuestros pensamientos esos pensamientos que llenan la mente de mucha gente, que llama pensamientos catastróficos. ¿Cuántos tienen pensamientos catastróficos? ¿Qué es un pensamiento catastrófico? Piensa los peores escenarios. Hay gente que todo su comportamiento va en eso. Si usted recibe una llamada, de una vez está pensando, algo le pasó a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi esposo, y de una vez imagina lo peor. Lo peor. Si el jefe te llama a la oficina, ¿qué imagina? Me va a regañar mi jefe, algo hice mal, me van a echar. Si te llaman del colegio, el rector, si te llama tu papá, si tu esposa te llama y te dice, mi amor, tenemos que hablar. ¿Yo qué hice? Inmediatamente pensamientos catastróficos le llenan su mente y usted dice, viene lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. La gente empieza a ver noticias y cuando la gente ve muchas noticias y lo primero que se levanta en la mañana, yo tengo ese mal hábito. Bueno, no entiendo porque lo primero que hago es orar, pero tengo que saber controlarme esto porque a veces lo primero que uno ve en la mañana son noticias. ¿A cuándo les pasa eso? Y las noticias, el 90% de las noticias, ¿qué son? Malas noticias. Inmediatamente su mente se llena de pensamientos
catastróficos, si usted se imagina lo peor, y si llega un experto, esos expertos que aparecen ahí diciendo sobre la economía y las finanzas y la situación y Estados Unidos y lo que viene y por aquí y por allá, inmediatamente usted se imagina que todo viene lo peor. Pero usted y yo no podemos pensar de esa manera, porque nosotros no tenemos esa mente. Debemos tener la mente de Cristo. ¿Y cómo piensa Cristo? ¿Qué es lo que piensa el Señor con respecto a nuestra manera de pensar? ¿Qué es lo que piensa el Señor con respecto a nuestro futuro? ¿Sabe qué dice la Biblia con respecto a nuestro futuro? Que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Y Dios tiene un propósito con nosotros. Todas las cosas nos van a ayudar para bien. Yo tengo que pensar que aunque venga lo que venga, tiene que cambiar, tiene que mejorar. A mí me encanta cambiar mi manera de pensar, porque yo no me puedo dejar controlar por pensamientos donde todo va a salir peor. Si se cierra una puerta, se abrirá otra. Gloria a Dios. Y tengo que creer de esa manera. Y si la situación se complica, es para ver la gloria del Señor. Y no tengo que pensar de que me va a ir algo malo o que viene algo malo. Tengo que pensar de que lo mejor está por venir de parte de Dios. Que estoy bendecido por el Señor. De que todo lo que yo haga va a prosperar. No voy de mal en peor. Vienen cosas buenas, pero los pensamientos catastróficos los tengo que echar de mi mente. Los pensamientos de derrota los tengo que echar de mi mente. Los pensamientos de que no va a funcionar, de que no va a servir, de que todo me va a salir mal, los tengo que echar de mi mente. Porque si los pensamientos me llegan a controlar, uy, hermano, esos pensamientos de cosas malas, esos pensamientos de que no hay, de que todo va a ser peor, ¿cuántos de ustedes saben que van a venir cosas buenas? ¿Qué es lo que llena su mente? ¿Lo hice por decirlo? ¿O realmente hay una convicción en su alma y hay unos pensamientos claros de que lo que viene es bueno? Que lo que viene para sus hijos es bueno. De que lo que viene para su familia es bueno. Y usted y yo tenemos que empezar a creer lo que dice la palabra y tener la mente de Cristo y tener controlado esto. Porque si yo tengo controlado esto, mi manera de hablar y mi manera de actuar va a cambiar. ¿Cómo yo sé lo que usted piensa? Hablemos un ratico. ¿Cómo ve el país? Pastor, mal. No, arrepiéntase. Conviértase a Cristo. Colombia va a vivir una de las mejores cosechas y de crecimiento espiritual más grande de la historia. ¿Cuántos lo creen así? Pastor, pues la Biblia dice que en Apocalipsis, sí, yo sé que vendrán días difíciles y complicados, pero donde abunda la maldad, la Biblia me dice que va a sobreabundar la gracia. ¿O usted cree en la abundancia de la maldad o cree en la sobreabundancia de la gracia? Dígame usted en cuál va a ser su pensamiento. ¿Va a seguir pensando en la abundancia de la maldad o va a seguir pensando en la sobreabundancia de la gracia? Es una manera de pensar. ¿Y cómo cambia su manera de pensar? Pensando. Entonces usted va a leer Filipenses, por favor, léalo ahí, búsquelo. Filipenses 4:8 creo, si no estoy mal, sí, 4:18, por favor. Colócalo en pantalla, Filipenses 4:18 o 4:8, no sé, 18, estoy anotando mal las citas hoy. 4:8. Por lo demás, hermanos, 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué debo pensar? En lo bueno, en lo justo, en lo que edifica, en lo que construye, en lo que me sirve. En eso tengo que ponerme a pensar. Hay un ejercicio que usted y yo tenemos que hacer que se llama rumiar. No, ¿cuál es? No. Sí, ya le voy a explicar. Rumbiar no es. Rumiar. De rumiación. Todos rumiamos. Es lo que hacen las vacas. ¿Las vacas cuántos estómagos tienen? 3, 4, 5, no sé. 3 estómagos. Algunos que saben aquí eso. ¿O 5? ¿5 estómagos? La vaca no, 3. Depende de la vaca. Hay vacas más grandes que otras. Agarran el alimento por un estómago, luego empiezan a seguir masticando y lo meten a otro estómago y siguen masticando y van pasando por un proceso y agarran y empiezan a rumiar. Nosotros tenemos un problema porque a veces rumiamos las cosas que no son buenas y empezamos a rumiar y empezar a darle vueltas en la mente a eso que está mal. ¿Y qué será con mi familia? ¿Y qué será con mi esposo? ¿Y qué será con mi esposa? ¿Y qué será con mis hijos? Y empezamos a
rumiar. Y más usted le dé vida y tiempo a ese pensamiento más se va a enclavar o se va a sembrar en su mente y en su vida y va a hacer que actúe de esa manera. Dele pensamientos, a eso se le llama sobrepensamientos. Y hay gente que sobrepiensa. Y a veces sacamos conjeturas porque le damos mucha mente a esa cantidad de cosas. ¿Cuánto le ha pasado eso? Y le damos mente, ¿y qué pasará? Y esto y de lo otro. Y empezamos a decir, vio cómo me miró, vio cómo me habló, vio lo que dijo, eso fue por algo. Y empezamos a suponer y darle mente y mente y mente. Ese ejercicio no está mal. El problema es que ese ejercicio lo estamos usando para cosas malas. Porque ese ejercicio lo debemos hacer en la palabra. Por eso dice la Biblia, meditar en la palabra. ¿Sabe que los judíos tienen una disciplina impresionante? Porque los judíos tenían que repetir la Biblia durante mucho tiempo y repetirlo en la mañana, en la tarde y en la noche. Y los judíos tenían que estar hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. ¿Qué? Palabra. Y repetir palabra y 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 palabra. Porque más repita la palabra, más se va a sembrar el pensamiento aquí. Y yo tengo que empezar a cambiar. Y hay pensamientos que están mal en mi vida. Y de repente miramos en el cajón de los pensamientos y vemos la economía. ¿Qué piensas de la economía? ¿Cuál es tu pensamiento de la economía? No, todo está mal, todo está más caro, la carne más cara, cada vez que voy al supermercado no me alcanza, todo está complicado, esto está de mal en peor, ay, ¿qué va a ser de mi vida? Y pensamos mal. Entonces tengo que empezar a cambiar esos pensamientos negativos, no por pensamientos positivos, por pensamientos bíblicos. Porque nosotros no tenemos pensamientos humanistas, nosotros debemos tener el pensamiento de la palabra de Dios. Y la Biblia me dice que Jehová es mi pastor y nada me falta. Y la Biblia me dice que Él me da mucho más abundantemente de lo que pienso, aún de lo que creo, de lo que aspiro. Él me va a dar mucho más abundante. Y la Biblia me dice que estamos bendecidos en todas las cosas. ¿Cuántos lo creen así? Y que si yo creo que busco primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que es comer, el vestir, eso serán añadidas. Y yo creo que el Señor me va a añadir bendición. ¿Cuántos lo creen así? Y que todo lo que yo haga prosperará. En esos pensamientos es lo que yo tengo que empezar a sembrar. Y ahí tengo que empezar a rumiar. Y a estudiar la palabra. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Qué dice la palabra de lo otro? Y empiezo a rumiar y empiezo a darle vueltas al pensamiento que viene de parte de Dios. Amén. Que edifica, que consuela, que exhorta. Colócame otra vez la cita bíblica. En esto pensad. ¿En qué debo pensar? En todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. ¿Usted piensa así? ¿Cómo piensa usted? ¿Qué piensa usted de su familia? ¿Qué va a pasar con su familia? ¿Cuál es su pensamiento familiar que usted tiene constantemente? Familia, familia, familia. Mis hijos, mi esposa, mi hogar. Mi esposo me va a colocar los cuernos. Pero que eso parece que son infidelidades virtuales. Entonces me va a colocar las antenas. Si son virtuales son antenas. Y siempre está pensando en lo peor. Y vienen las cosas malas, y vienen las cosas peores, y no me va a dar resultado. Y empiezo a rumiar en cosas que no sirven. Yo tengo que pensar y tengo que rumiar es en la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia en mi familia? ¿Qué dice la Biblia en mi hogar? ¿Qué dice la Biblia en mi salud? ¿Cuántos son sanos? ¿Cuántos son sanos? Y que el Señor va a rejuvenecer nuestras fuerzas como la del búfalo, y va a levantar nuestras alas como las del águila. ¿Cuántos lo creen así? Entonces, por más de que usted se vea viejo, usted no está viejo, usted está joven en el nombre de Jesús. Y usted está fuerte y puede lograr muchas cosas para Dios. ¿Va a rumiar en la soledad? ¿En la tristeza? ¿En la enfermedad? ¿En qué está rumiando? ¿En qué le está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a su mente? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Cuál es la ansiedad que usted tiene por las cosas del futuro? ¿Cuál es ese pensamiento que viene constantemente con respecto a su salud, a su economía, a su hogar, a su familia, a su vida, a su ministerio, a la iglesia, a lo que Dios quiere hacer con su vida? A esos pensamientos de muerte, de tragedia, de maldición, de pobreza, de ruina, tenemos que atacarlos en el nombre de Jesús. Y tenemos que empezar a pensar como Cristo piensa. Cuando uno camina en el propósito de Dios, es maravilloso entender de que Dios tiene planes con nosotros. Y en eso debo pensar. Debo pensar en cómo le debo servir a Dios. El pensamiento de un cristiano no es pensar en cómo voy a conseguir plata. Corrija eso en su vida. El pensamiento del cristiano no es cómo voy a conseguir propiedades. Corrija eso en su vida. El pensamiento de aquellos que administramos las cosas del Señor, estamos pensando en cómo Dios nos va a usar.
¿Y cómo le vamos a servir? Entonces el objetivo no es plata, el objetivo es servirle a Dios. Y para eso necesitamos recursos, pues Dios te va a dar recursos. Tranquilo, no se preocupe, Dios te va a dar mucho. Pero qué rico que usted diga, Señor, dame una casa, y esa casa es para servirte. Señor, dame un carro y ese carro te va a servir. Señor, dame una finca y en esa finca vamos a servirte. Señor, dame muchas riquezas y en esas riquezas vamos a servirte y voy a servirte. Y qué lindo es pensar en todo lo que Dios va a hacer a través de nosotros. El diablo te va a sembrar pensamientos de duda. ¿Cuánto lo han sentido? ¿La duda es de Dios? Tener duda es normal, es naturaleza humana. No estar seguro de las cosas es naturaleza humana. Pero Dios en el Señor nos va a dar paz. Porque en la incertidumbre del futuro, yo sé que Dios va conmigo. ¿A cuánto les pasa eso? Nos enfrentamos a diferentes desafíos, diferentes retos, a plantearme en un negocio, a proyectarme para un viaje, a proyectarme para muchas cosas. Y no sabemos qué va a pasar. Y se llenan mis pensamientos de dudas y de miedos y de terror. Te voy a la palabra y empiezo a pensar como piensa Cristo. Y si yo estoy caminando en la voluntad de Dios, sé que todas las cosas me van a ayudar para bien. Y sé que todo lo que yo haga prosperará y que Él va conmigo y que me va a acompañar y que no hay problema y Él va a estar ahí. Entonces la duda se tiene que ir porque sí tengo la mente de Cristo. Por favor, y quiero terminar aquí porque mi mensaje es sencillo por el tiempo. Mira, no tengamos muerte cerebral. Piensa. Piensa. No actúes sin pensar. No hables sin pensar. Ay, quédate callado. Mejor, calladito se ve más bonito que ponerte a hablar bajo impulsos. Esposas que están acá, no hablen sin pensar. Esposos, no hablen sin pensar. No dañen su familia ni su hogar hablando cosas sin validez alguna. Amén. Hijos, cuiden sus palabras, cuiden sus acciones. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué es lo que se nos está sembrando más? Y la única manera de cambiar nuestra manera de pensar es qué es lo que estamos recibiendo, qué es lo que estamos sembrando. Porque nuestra manera de pensar está siendo coaccionada por medio de televisión, de internet. Está siendo coaccionada por el mundo en el cual vivimos. Nos hace pensar de una manera. Y los pensamientos de la cultura a veces no los tenemos que rechazar. Y los pensamientos del dolor los tenemos que rechazar. Y los pensamientos de una cantidad de tonterías los tenemos que rechazar. Y tenemos que empezar a sembrar aquí en nuestra mente la mente de Cristo. Hable lo que hable Cristo. Pero es el momento y este año, y quiero resaltar esto, este año usemos nuestra mente. No andemos con muerte cerebral, porque se va a morir el resto. No andemos bajo impulsos. Pensemos antes de cualquier cosa. Pensemos antes de tomar decisiones. Pensemos antes de decidir algunas cosas. Pensemos qué es lo que Dios quiere conmigo. Pensemos en el precio que debemos pagar por lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pensemos en las cosas que están a mi alrededor. En esto pensemos. Colócalo otra vez. Todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero en tu vida? Todo lo que es honesto. Todo lo que es justo. Todo lo que es ¿qué? Puro. Todo lo que es amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Deje de pensar en tonterías. Deje de pensar en Shakira. Y en lo que está pasando con la farándula de TikTok y de redes sociales. Deje de pensar en tanta tontería. Deje de pensar en Amparo Grisales. Y que se peleó, o que no se pelea, o que no me gusta. Deje de pensar en tonterías como esa. Deje de pensar en novelas, en series. No sé, ¿usted le ha pasado algo con las series? ¿A cuánto le gustan las series? Las series son tan buenas que hasta uno termina soñando en la serie. Y se le mete. Y hay TikTok que dicen, una semana viendo tal cosa, 2 semanas viendo tal, y termina cambiando.
Porque la serie se le mete. Porque solamente piensa en eso. Hay gente que solamente piensa en fútbol. Peor en millonarios. Terrible, terrible. Y hay que tener una fe santa. El pastor Carlos aquí está apoyado con más de uno. Hoy toca hacer liberación. Sí, sí, sí. Deje de pensar en eso, pastor, por favor. Sí, ya. Peor aún, peor. En esto pensado. Yo este año para mí es un año de pensamientos como cristiano. Yo quiero pensar como Cristo piensa. Quiero enfrentarme a desafíos y quiero pensar como Cristo piensa sobre ese desafío, sobre ese reto, sobre esa acción. Quiero quitarme cargas de mi cabeza que no me sirven. Yo tengo un problema. Yo creo que uno de los problemas que yo tengo personales, y se los confieso, es mi mente. Mi mente es una cosa compleja. Es más, si yo dijera todo lo que pienso, usted se iría de la iglesia. Usted estaría, ¿cómo mi hija? Sí. Pero sí aprendió a controlar mi manera de pensar durante todo. Pero hay un asunto que pasa, y es que a veces a uno se le prende el cerebro. ¿Le ha pasado eso? Que usted no puede dormir porque el cerebro se dispara y está prendido y piensa. Entonces yo he estado en una tarea de decir, tengo que canalizar mis pensamientos en cosas correctas. Estoy trabajando por pensar en lo que es efectivo. Quiero quitarme cargas de mi vida que no me sirven, que me quitan vida, me quitan tiempo. Quiero dejar pasar cosas que, ¿para qué me pongo a pensar en que si me miró, no me miró, me insultó, no me insultó, está mal conmigo, no está conmigo? Eso no me edifica para nada. No quiero colocarme cargas en la cabeza que no me sirven, de situaciones que no me convienen, de cosas que esto me hace daño, esto me enferma, en vez de mejorar. Todos los días estoy escuchando casi 2 horas de buenas palabras de Dios, de buenos predicadores, y las escucho, y cuando yo termino, wow, termina mi mente así. A mí me encanta la música, pero dejo de escuchar tanta música por escuchar palabra, porque lo que a uno le entra es lo que uno es, lo que está adentro. Pero esas cosas que uno, tengo que pensar bien, correctamente, controlar mi manera de pensar, porque si controlo esto que hay aquí, voy a controlar lo que hablo y voy a controlar cómo actúo y veré resultados que quiero ver. No quiero andar con muerte cerebral, actuar sin pensar. Todo está funcionando, pero mi cerebro como un miquito, aplaudiendo el miquito. ¿Has visto el de Homero Simpson? ¡Oh! Y el miquito aplaudiendo en el cerebro. Creo que aquí nos vamos a dar cuenta de que no importa si usted estudió, no estudió, si es intelectual o no lo es. La mente de Cristo nos da una sabiduría. El martes pasado hablé sobre el don de sabiduría, es impresionante. Véalo, por favor, si no ha visto la predicación, véalo. La mente de Cristo nos da una sabiduría para reaccionar y actuar como Él actuaría. Hablar como Él habla. Actuar, hacer las cosas como Él las haría. Y eso nos llevaría a otro nivel. Colóquese de pie, por favor.